estrella de la temporada Quiero Ser Constituyente. Hoy están los 4, porque no se puede hacer, no estamos en tiempo de campaña, están los 4 por Zoom, así que todos de manera telemática. Saludo a Catalina Lagos. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, Iván, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También están Janet Bruna, Jaime Baza, Francisco Rego. A los 4 les voy a dar la palabra de inmediato, pero partamos ya por... Vamos a partir por Catalina. Preséntate, por qué distrito vas de candidata y todo eso. Bueno, soy candidata por el distrito 10, voy por la lista del apruebo, soy militante del Partido Socialista y, por supuesto, hay que decir que el distrito 10 se compone de las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, San Joaquín, Santiago y Providencia. Esa es la parte más importante. Janet Bruna, ¿tú por dónde vas? Hola, ¿cómo están a todos? Un gusto saludarlos y bueno... yo soy abogada de Valparaíso y voy por el distrito 7 representando el cupo independiente Renovación Nacional, por lo tanto lista Vamos por Chile XP, y represento a Viña del Mar, Valparaíso, Concón, Casablanca, Algarrobo, el Quisco, el Tabo, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo, Rapa Nui y Juan Fernández, 12 comunas del distrito 7 que represento como candidata constituyente. Jaime Baza también está por el distrito 7. Jaime, preséntate. Así es, Iván, muy buenos días. Yo soy Jaime Baza, soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valparaíso y hoy día candidato a la constituyente independiente en un cupo de convergencia social, ¿verdad? En la lista Apruebo Dignidad, también por el distrito 7, aquí en la quinta región de Valparaíso, Costa. Incluyendo Rapa Nui y Juan Fernández. Y Francisco Rego, preséntate, Francisco, por favor. Muchas gracias. Mira, en mi caso yo soy abogado, emprendedor y columnista por vocación, obviamente. Y soy candidato 100% independiente, pero de los de verdad, los que tuvo que salir a la casa de los patrocinios y que le dieron un segundo en la franja, que obviamente renuncié porque era una tomadura de pelo. Y yo voy por el distrito 11, que es Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes. Y no estás en ninguna lista, vas independiente. Ninguna lista, soy la lista. Sí, ha traído polémica eso en el distrito 11 con los candidatos de derecha. No, aparte, siempre. Pero es la hora de los independientes. Ya, les pregunto ahora, ¿por qué quieren ser constituyentes y qué creen que es lo más relevante que hay que defender en esta candidatura y eventualmente si son electos como convencionales? Parto por ti, Janet. Bueno, yo soy docente universitaria en materia de urbanismo y construcción, soy abogada del Paraíso, en donde sigo viviendo pese a todo lo que nos ha sucedido, particularmente desde el 2019. Y desde el 2014 soy fundadora y directora de un voluntariado de abogadas en el cual hemos presentado proyectos de ley y de políticas públicas para poder representar a personas en situación de vulnerabilidad, particularmente a víctimas de delitos violentos, como ha sucedido con la familia de las primeras víctimas de Hugo Bustamante, y además para rescatar a niños del peor servicio público que ha tenido y tiene el Estado, que es el Senado. Quiero ser constituyente porque mi experiencia de vida, mi profesión y mi trabajo en terreno me dan las competencias y los conocimientos para poder llegar a redactar una constitución que nos permita seguir viviendo en un país estable, pero además asegurar a las futuras generaciones que puedan desarrollarse con efectiva igualdad de oportunidades. Ahora, respecto de cuál debe ser el foco de esta Constitución para asegurar lo que les decía, primero, equidad entre hombres y mujeres, equidad entre comunas y regiones, y por primera vez destacar el foco en el interés superior de la infancia y adolescencia. Real acceso a la justicia para las víctimas, fortalecimiento y protección de los derechos fundamentales y, por supuesto, una real modernización del Estado. Esos son los énfasis que propone Janet Bruna. En tu caso, Jaime, ¿por qué quieres ser constituyente? Pues estás en el tema constitucional hace mucho tiempo, pero ¿qué quieres ser convencional? ¿Y qué es lo más relevante para ti en esta discusión? Bueno, efectivamente yo he estado participando en el proceso constituyente, en esta demanda social por una nueva constitución hace por lo menos 10 años. Tuve un papel muy protagónico, ¿verdad?, en Marca tu Voto en 2013, en el que fue el movimiento por la Asamblea Constituyente a partir del año siguiente. Y he organizado decenas de cabildos y asambleas territoriales desde octubre de 2019 a la fecha. Y parto desde ahí la respuesta, porque el eje tanto de mi decisión para ser candidato a la constituyente, como del trabajo que hemos estado haciendo durante la campaña y que queremos proyectar hacia la Convención Constitucional, es la participación ciudadana.
una de las principales características de la democracia que estamos viendo hoy día es que es una democracia de baja intensidad, con muy mala representación y sin participación incidente y vinculante de la ciudadanía. Y los principales compromisos que estamos levantando dicen relación con eso. Abrir los canales de participación para que el pueblo pueda participar de las decisiones que les afectan y derribar esas murallas de la exclusión de la ciudadanía que se configuran principalmente a través de la mercantilización de la vida y de los derechos fundamentales. Muy bien, ahí están los énfasis de Jaime Baza. Francisco Rego, ¿por qué quieres ser constituyente, además en estas condiciones como independiente? ¿Y qué es para ti lo más relevante en esta discusión? A ver, mira, yo diría que básicamente la idea de ser constituyente, al menos en mi caso, surgió inmediatamente después de la firma del Acuerdo de la Paz Social y la nueva Constitución el 15 de noviembre del año 2019. Yo diría que básicamente por 4 razones. La primera, porque tengo una auténtica vocación de servicio público y mi interés en ser constituyente es absolutamente genuino. O sea, no busco ser constituyente ni por el poder o por la plata o por iniciar una carrera política, sino que más bien lo veo como un deber y un honor. Y por eso mismo tomé la decisión de donar el 100% de mi dieta constituyente a una ONG que promoviera el emprendimiento entre microempresarios y hasta ahora he sido el único que ha dado ese paso. Segundo, porque me preocupan y no creo los ánimos refundacionales que han promovido algunos. Yo soy de los convencidos del tremendo aporte que ha hecho la Constitución del 80 al progreso de nuestro país durante los últimos 40 años y creo que no es necesario tirar todo por la borda y menos partir de una hoja en blanco para mejorar la actual Constitución. Y por ello tenemos que recoger de alguna manera lo mejor de nuestras tradiciones y valores. En tercer lugar, yo te diría que porque por un tema de sentido del deber, el país necesita gente preparada y yo cuento con esa preparación. Me he estado preparando toda la vida para un momento como este y me siento capacitado y quiero poner esa capacidad al servicio del país, de los chilenos y de la idea de la centro-derecha. Y por último, porque soy precisamente independiente y creo que es la hora de los independientes y de reivindicar el rol que los independientes jugamos en la política, en las ideas y en la vida pública. No es que yo esté en contra de los partidos políticos, Iván, pero los partidos, por importantes que sean, no pueden seguir teniendo el monopolio de la política, de las ideas o del espacio público. Y no hacerlo, al menos desde mi punto de vista, es ignorar los anhelos, la esperanza y el mandato de millones de chilenos que en el último plebiscito le dijeron que no a los partidos políticos. Así que esas básicamente son mis 4 motivaciones para ser convencional. Muy bien. Francisco Rego. Catalina Lagos, ¿por qué quieres ser constituyente tú y qué es lo más relevante en esta discusión para ti? Sí, a ver, lo primero es decir que mi candidatura no es una aventura personal, sino que es parte de un proyecto colectivo que persigue profundas transformaciones sociales. Y en ese sentido me motiva cambiar esta constitución actual, que lo que hace es cautelar los privilegios de unos pocos, ¿cierto? De unos pocos privilegiados y cambiar hacia una nueva constitución que lo que haga es garantizar la igualdad y la dignidad a todas las personas, pero en particular a los grupos desaventajados, a los grupos históricamente discriminados como las mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de discapacidad, personas mayores, niñas y adolescentes, entre otros. Y, por supuesto, profundizar la democracia, como ya se planteaba, tenemos que avanzar hacia una democracia participativa que le devuelva el poder y la voz al pueblo para participar en la toma de decisiones y en la conducción política del país. Yo creo que los temas principales en la nueva Constitución van a ser transitar de este Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derecho, de manera que podamos garantizar los derechos sociales y que se satisfagan el derecho a la salud, a la educación y a la previsión social, a lo menos. Por supuesto, también establecer una constitución feminista que se haga cargo de los obstáculos que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra vida a propósito de la discriminación, poniendo al centro los cuidados, estableciendo una democracia paritaria, reconociendo nuevos derechos como los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia. Y finalmente yo creo que es fundamental que establezcamos una constitución ecológica, es decir, establecer la protección al medio ambiente como un eje central a lo largo de toda la Constitución, estableciendo derechos, principios y deberes para poner, por ejemplo, fin a las zonas de sacrificio que tanto afectan a las comunidades en el goce de sus derechos. Y eso viene de la mano con establecer un nuevo modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo sostenible.
Discusión sobre una constitución feminista, ecológica, de participación en la democracia, una discusión sobre la refundación o no respecto de del país que queremos a partir de la Constitución. Les propongo que hablemos de todos esos temas al regreso de esta pausa. Van en las primeras vueltas de debate, de conversación, esta idea de una democracia más directa, más participativa, una democracia de baja intensidad sería la que tenemos, según decía Jaime Baza. Y ahí surgen distintos comentarios, distintas miradas. Algunos dicen que eso es imposible de cumplir porque somos demasiada gente y no se puede hacer, y es demagogia. Y hay otros que dicen que nos rendiríamos ante una especie como de asambleísmo. ¿Qué piensan de la participación de la gente en la democracia, de la participación de la gente en la discusión constituyente propiamente tal y en la democracia hacia el futuro? Parto por ti, Catalina Lagos. Sí, a ver, yo creo que la participación ciudadana es fundamental. De hecho, no solamente pensando en establecer mecanismos de democracia participativa en la nueva Constitución, que va a ser fundamental, mecanismos de democracia directa y mecanismos también deliberativos y participativos, pero yo creo que en el proceso constituyente la participación ciudadana le va a dar legitimidad al proceso y asegura su éxito. Entonces yo creo que tenemos que comprometernos con establecer en el reglamento de la Convención Constitucional mecanismos de participación, distintos tipos de mecanismos. Podemos ahí evidentemente determinar cuáles van a ser los mecanismos, disculpen que se me fue la pantalla, cuáles van a ser los mecanismos que vamos a tener que impulsar, pero hay distintos tipos de mecanismos, ya sea consultivos, ¿cierto? Como podemos pensar en cabildos a nivel local, regional, existen otro tipo de mecanismos como la iniciativa popular de norma o iniciativa popular de ley, que podría ser tremendamente interesante de implementar en el proceso constituyente. Muy bien. Y otro tipo de mecanismo, pero de ello depende la legitimidad, el éxito del proceso constituyente, sin duda. ¿Qué piensas de esta idea, Francisco Rego? Mira, yo hago la distinción. Yo creo firmemente en la democracia representativa. Me parece que incorporar en la nueva Constitución elementos de participación ciudadana es interesante, es importante, pero me preocupan algunas iniciativas, por ejemplo, como son los plebiscitos o referéndums revocatorios de autoridades y otras más, que de alguna manera vienen a alterar la voluntad ciudadana. Pero a mí lo que más me ha preocupado hasta ahora, y creo que va a ser el principal desafío que vamos a tener, Iván, que va a ser el reglamento de la convención. Porque sabemos que hay algunos sectores que quieren hacer trampa, y lo hemos visto durante toda la discusión previo al plebiscito del año pasado, como también con posterioridad. Por eso es que es muy importante de cara al reglamento y al trabajo constituyente respetar las reglas del juego. Y las reglas del juego establecieron que había un quórum de 2/3 para aprobar todo. Y no solamente eso, sino que además en mi caso soy uno de los convencidos que además la Constitución o el nuevo texto debe tener una votación de cierre, o sea, para que de alguna manera se mantenga todo coherente, armonioso y de alguna manera sistematizado, no simplemente ir cortándolo como si fueran trozos de una constitución. Y respecto de la participación ciudadana, también creo que es importante escuchar a la gente, no solo a nivel territorial, sino que a los expertos, porque no todos los que estamos ahí vamos a ser expertos. Sin embargo, me preocupa el carácter vinculante con que algunos ahora pretenden nuevamente tratar de torcer la voluntad y las reglas del juego. Y eso se ha venido proponiendo respecto de que ante una dificultad o una controversia o un bloqueo en la convención sean los ciudadanos vía algún tipo de plebiscito los que resuelvan. Y yo no creo eso, porque la convención en este sentido es soberana y nosotros fuimos designados como representantes de los ciudadanos en la convención. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacernos responsables tanto de llegar a acuerdos como de no llegar a acuerdos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tenemos que tener ahí tenemos un primer gran desafío. Se entiende el punto. Jaime Baza, ¿qué piensa? Bueno, la participación efectivamente es fundamental hoy día. La democracia que tenemos en Chile es una democracia donde el pueblo es convocado cada cierto tiempo prácticamente a ratificar decisiones políticas que se toman en otros espacios. Y creo que es muy importante entender que la democracia no es un rito electoral, ¿verdad? La democracia es el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo se manifiesta a través de distintas formas institucionales y no institucionales. Desde esa perspectiva,
la desconcentración del poder requiere incorporar mecanismos que mejoren la representación de la democracia, pero que también permitan incorporar participación para que la ciudadanía decida. Las personas tenemos derecho a decidir respecto de las decisiones que nos afectan, no solamente que nos escuchen, tenemos derecho a decidir porque es nuestro espacio vital, ¿verdad? Son nuestras ciudades, son nuestras comunas, son nuestros territorios, son nuestras comunidades. ¿Y que hay algún tipo de vamos a tener mecanismo, derecho a decidir? y que hay algún tipo de mecanismo vinculante como no le gusta a Francisco Rego, Jaime? Yo entiendo que a Francisco no le guste esto porque efectivamente supone sacar la decisión de la élite. Pero así como él decía que la convención va a ser soberana, la propia convención puede decidir, por ejemplo, convocar a plebiscitos en los últimos meses del trabajo de la Convención Constitucional, precisamente para dirimir materias en las cuales la convención no logre llegar a acuerdos, a pesar de tener mayoría importante. Y esto es importante decirlo, esto no se trata de trampas, ni de andar haciendo el loco, o de andar sacando las castañas con la mano del gato. Tenemos diferencias políticas y tenemos opiniones políticas distintas. Entonces, yo igual invitaría a Francisco a que elevemos el nivel de la discusión, no descalifiquemos las ideas de los adversarios solamente porque son ideas opuestas, sacudámonos un poco esta idea de las trampas, y aquí viene gente a robarse la convención. Si la convención es soberana, respetemos las decisiones que se tomen en la convención, y la convención perfectamente bien puede incorporar mecanismos de participación en la convención y en la constitución de aquí en adelante. Janet Bruna, ¿qué piensas? Bueno, primero he recogido lo que la gente piensa, ¿ya? Y en ese sentido la gente no espera que nos volvamos un asambleísmo universitario, ¿no? Lo que espera es seriedad, espera capacidad de conversación, de diálogo y de llamar a acuerdos respecto del Chile que queremos para las futuras generaciones. Acá no se trata de que la democracia, como que fuera un ente separado de las personas, sea ineficiente. Se trata de que quienes han elegido a través de la votación popular han sido ineficientes. Tenemos políticos y particularmente parlamentarios absolutamente ineficientes y desconectados con las necesidades reales de las personas. Desde esa perspectiva tenemos parlamentarios que incluso son capaces de llamar a saltarse la Constitución que juraron cuando asumieron tratar de proteger. Por lo tanto, tenemos primero que responder y someternos a lo que nosotros juramos, que es ejercer las reglas que bajo la Constitución nosotros vamos a ir a cumplir como constituyentes. Eso primero que todo. Y por supuesto que la ciudadanía, cuando nosotros fijemos el reglamento, si es que uno llega, debemos hacer que la ciudadanía nos acompañe, y eso ha pasado. Yo, con la ONG que represento, hemos presentado proyectos de ley a los parlamentarios, los hemos redactado desde la primera hasta la última hoja. Por lo tanto, se puede. El punto es que ha faltado voluntad política. El punto es que tenemos parlamentarios que no les interesa ir a las sesiones. Tenemos parlamentarios que incluso reconocen que no tienen idea de lo que están redactando. Por lo tanto, sí, debemos mejorar la democracia. Debemos asegurar la participación de una ciudadanía informada, de una ciudadanía, comprometida con sus deberes ciudadanos, uno de los cuales debe ser el voto obligatorio. Por lo tanto, ahí yo llamaría a que una de las grandes reformas tiene que ser volver al voto obligatorio. Y en definitiva, Iván, tenemos la responsabilidad de llevar a Chile a un mejor futuro, y eso se logra con conversación y no con discursos o eslóganes demagógicos. Estamos muy cerca de la 1 de la tarde, que es nuestra hora de cierre, así que les doy 30 segundos a cada uno para un último mensaje que ojalá se centre en lo que para ustedes es más fundamental y que es imprescindible en una nueva constitución o en esta discusión constitucional que se va a iniciar después de elegida la convención. Parto por ti, Catalina Lagos. Muchas gracias. Bueno, yo he dedicado mi vida a la defensa y protección de los derechos humanos y la igualdad de género. Como abogada, como profesora universitaria de Derecho, quiero poner esa experiencia y conocimiento al servicio de las demandas sociales, ¿cierto? Y traducirlas en normativa constitucional que nos permitan hacer las transformaciones sociales que tanto requerimos. Necesitamos una constitución con enfoque de género y con enfoque de derechos humanos, que se base sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos. Eso es clave, más allá de todo lo que ya hemos mencionado. Y por supuesto el compromiso, como señalábamos hoy día acá, con la democracia participativa, con hacer un proceso constituyente que sea legítimo y habilite que todas las voces lleguen directamente a la convención. Catalina Lagos es candidata del Distrito 10 del Partido Socialista. Francisco Rego. A ver, mira, yo te diría que en lo programático creo que
Se ha hablado mucho del tema de los derechos y los chilenos nos hemos transformado de alguna manera en los campeones mundiales en exigir derechos, pero no cumplir deberes. Y por lo tanto, una de mis propuestas es no solamente mejorar los derechos, sino que además incorporar nuevos deberes. Y ahí creo que uno de esos primeros deberes es obviamente, frente a las expectativas, ¿no es cierto?, que hay hoy día sobre la discusión, yo creo que hay que ser honesto y responsable. O sea, no hay que hacer creer a propósito de los derechos sociales, por ejemplo, que al consagrarlos en la Constitución eso va a significar automáticamente un cambio en las condiciones de vida. Pero junto con eso tenemos que hacernos cargo, por ejemplo, de temas que hoy día son la principal preocupación de los chilenos, como es el tema de la seguridad y el orden público. Hoy día, claramente el Estado, en su conjunto, incluyendo políticos, fiscales, tienen una deuda con todos los chilenos en el combate a la delincuencia, a la violencia y el terrorismo. Y eso es un tema que hoy día en la Constitución no está incorporado. Por lo tanto, como constituyente, así como los chilenos tenemos el derecho a vivir en paz, en orden y en seguridad, como constituyentes tenemos que asumir un compromiso de que la seguridad ciudadana y el orden público sean una prioridad del trabajo constituyente. Francisco Rego, candidato independiente en el distrito 11. Jaime Baza. Gracias, Iván. Yo creo que el gran desafío que tiene la nueva Constitución, la Constitución del año 2022, es redistribuir el ejercicio del poder, ¿verdad? No solamente el poder político, sino que también el poder económico, social y cultural. Eso pasa por establecer mejores condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales y no solamente por garantizar más derechos fundamentales, sino que mejorar las condiciones de su ejercicio. Y pasa también por redistribuir el poder político y por reequilibrar las relaciones de poder entre las instituciones y entre los distintos sectores del país y de la sociedad. Nueva Constitución, en definitiva, significa eso, ¿verdad? Reconfigurar las relaciones de poder de modo tal de que la democracia pueda ser efectivamente el ejercicio del autogobierno, de la autodeterminación, no solamente del pueblo, sino también de las personas que lo formamos. Muchas gracias, Iván. Gracias, Jaime. Jaime Baza es candidato independiente en cupo de Convergencia Social en la lista Pro Dignidad en el distrito 7. Janet Bruno, tus 30 segundos. Amigos, desde Viña hasta Viña Concón y Santo Domingo, pasando por toda nuestra ciudad y particularmente Valparaíso. Sé del esfuerzo, sé cómo es posible salir de la pobreza y llegar hoy día a ser candidata a redactar una constitución. Hemos trabajado juntos y hemos recogido todas las vivencias que la gente necesita que sean escuchadas en esta constitución. Por eso mi foco, por eso el foco de todos debe ser colocar a las víctimas de los delitos violentos como prioridad en el trabajo de la justicia, porque sin mirar a las víctimas no podemos hablar de justicia. En segundo término, colocar a los niños, niñas y adolescentes primero y además asegurar derechos sociales como la vivienda y la ciudad justa. En definitiva, amigas y amigos, seré tu voz constituyente siempre y cuando logremos conversar y logremos llegar a votar de verdad este 15 y 16 de mayo, porque esta será la primera constitución que quede redactada por 50% de mujeres y yo seré una de ellas con el favor de Dios. Muchas gracias. Muy bien, Janet Bruno es candidata independiente en cupo de Renovación Nacional, también en el distrito 7, junto con Catalina Lagos, con Francisco Rego y con Jaime Baza han estado en Quiero Ser Constituyente hoy.